ya se tenía platicado esto con personal de MinFin y pues ya se acordó las fechas en las cuales se van a dar las capacitaciones. El día de mañana vamos a tener otras, estimados tesoreros y tesoreras. Pues les damos la cordial bienvenida, que tengan un excelente inicio de año y pues bendiciones para todos. Quien nos dará la capacitación el día de hoy es el licenciado Luis Fuentes del Ministerio de Finanzas Públicas, pero antes de darle la palabra, le voy a dar la palabra a la licenciada Odette, que es la jefa del Departamento de Contabilidad, quien tiene unas palabras de bienvenida para cada uno. Muchas gracias y esperamos que les sea de mucha utilidad esta capacitación. Le dejo en el uso de la palabra, licenciado Odette. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos los compañeros. Feliz inicio de año y principalmente pues dándole las gracias a Dios porque nos permite el gran don de la salud, porque ahorita pues lamentablemente estamos pasando por una situación bastante complicada. Agradeciéndole, ingeniero Kulajay, por haber escuchado la petición de esta capacitación y también agradeciéndole el apoyo que siempre nos han brindado al equipo de implementación de la USAC de SICOIN, pues a los compañeros del Ministerio de Finanzas. Compañeros tesoreros, yo tengo una información ahí importante que ustedes me gustaría que tomaran en cuenta. El compañero Francisco Peralta, quien estuvo hasta el año pasado, pues con nosotros apoyándonos en la subjefatura del Departamento de Contabilidad, pues a él se le presenta otra oportunidad. Ahora ya está como jefe del Departamento de Caja Central. Entonces, en su lugar, yo les quería comentar que estará con nosotros el licenciado José Rodríguez, que ya varios lo conocen porque también pertenece al Departamento de Contabilidad. Ha trabajado con algunos de ustedes en comisiones y también ustedes pues lo han llamado y todo en el departamento. Entonces yo formalmente se los quería presentar por este medio. Él ya se encuentra también por acá, quien les va a dar algunas palabras agradeciéndoles, compañeros, su puntualidad y también pues atender a este llamado. La verdad es de que el proceso de implementación de SICOIN, si bien es cierto, se inicia a dar el año pasado, pues todavía hay algunas cositas que no lo sabemos, ¿verdad? Entonces se han dado algunos errores, pero ahorita el Ministerio de Finanzas, acá con el apoyo de ellos, nos los van a ir aclarando poco a poco. Y pues para no quitarles más el tiempo, dejo en el uso de la palabra unos minutos a nuestro compañero subjefe de contabilidad, el licenciado José Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Buenos días, compañeros tesoreros, compañeros de contabilidad, licenciado de finanzas. Muchas gracias por este espacio y pues ahí solo comentarles rapidito que estamos a la orden para salir de la mejor forma, ¿verdad? Y pues les deseo a todos un feliz año y estamos a la orden en la subjefatura para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Bueno, entonces dejamos en el uso de la palabra al licenciado Luis Fuentes. Licenciado Luis Fuentes, ¿nos escucha? Así es, ingeniero. Muy Ok, buen día muchas a todos. gracias por su Muy buen apoyo, día. Nick, y a la licenciada Iris también. Ok, de acuerdo, ingeniero. Mucho gusto ahí de saludarlo. También ahí, como bien decía Lick, también pues vamos a dar inicio a esta capacitación relacionado al tema del IVA. Antes de iniciar, pues también yo quisiera desearles ahí un buen feliz año y pues aquí con el apoyo de todos los colegas, la licenciada Iris Kulajay y el licenciado Héctor Ibarra, pues siempre estamos aquí con la mejor disposición de apoyar a la Universidad de San Carlos
en el tema de la implementación. Entonces, vean, el tema que vamos a ver el día de hoy, que es el tratamiento del IVA, pues yo lo vería como en dos puntos muy importantes. Uno, del lado de la ejecución y otro con el tema contable como tal. Si, como ustedes bien saben, el tema de la ejecución, pues nosotros que elaboramos una orden de compra, luego hacemos un CUR de compromiso y después pues elaboramos un CUR de devengado, en ese momento pues existe un impacto contable. A través, eso el usuario, digamos, el que opera, el que ejecuta como tal, no se da cuenta porque eso se traduce o se genera del lado de la contabilidad automáticamente a través de matrices de conversión. Y ahí es donde nos impacta directamente el tema del IVA en el lado del balance general. Por ahí, con los compañeros de la contabilidad, hemos estado viendo por ahí unas inconsistencias en el tema de las cuentas de orden, que son directamente para el IVA crédito y el IVA débito, que eso se va a ver un poquito más adelante, pues ya con coordinación también aquí con el Ministerio de Finanzas Públicas para ver ese tema y cómo vamos a corregir en cierta manera unas diferencias contables que se han detectado. Pero bien, en esta mañana pues nos vamos a enfocar directamente para el tema de la ejecución, que eso es bien importante que nosotros sepamos que cuando nosotros registramos del lado de la ejecución como tal, tanto en SIGES y tanto en el fondo rotativo, pues existe ese tipo de impacto contable que yo les comento a través de las matrices de conversión. Para eso, pues, aquí como les decía, con los colegas se prepararon ahí unos casos reales. Vamos a entrar aquí a SIGES Producción, porque les queremos mostrar unos casos reales de qué es lo que pasó y en algún momento cómo impactó eso del lado de la ejecución. Esto con el primer objetivo y el principal objetivo de enmendar en cierta manera, digamos, errores que pueden existir del lado de la ejecución y que este año pues se pueda en cierta manera tal vez no quitar, porque sería muy complicado decir que no van a existir ningún tipo de errores, porque definitivamente pueden haber, pero sí queremos minimizar ese margen de error. Y para eso es que estamos hoy reunidos aquí virtualmente para ver este tema del IVA. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla para que podamos ver SIGES Producción. Algo bastante importante que les quisiera decir también es de que estos ejemplos que se tomaron de las unidades ejecutoras son al azar. No quiere decir que cabalmente estas unidades ejecutoras que vamos a ver son las únicas que tienen esas inconsistencias. No. Hay mucho más unidades ejecutoras que también tuvieron esos problemas. Pero para explicar el día de hoy, pues vamos a tener a bien ver estas unidades ejecutoras que, como les digo, se tomaron al azar. No van a pensar ahí que estamos mostrando errores ahí de las unidades ejecutoras. No, ese no es el objetivo. El objetivo de hoy es, en cierta manera, tomar de ejemplo esas inconsistencias que en su momento existieron para tomarlas de ejemplo y que en cierta manera pues las podamos revisar en cierta manera para que no se vuelvan a replicar, digamos, en este año. Me gustaría ahí que me confirmaran, ya sea vía chat o ya sea a través del micrófono, si pueden ver la pantalla que estamos compartiendo, que es la de SIGES. No sé si lo ¿Sí pueden se visualiza, Lic? Sí. Okay. Sí, sí se ve. Sí se ve, licenciado. Muchas gracias ahí por la confirmación. Ok, entonces vamos a tomar en cuenta, como les decía, un ejemplo real de la USAC, a trasladar aquí a la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Y vamos a ver, vamos a tomar de ejemplo esta unidad ejecutora, esta capa. Bien. El tema del IVA, como yo les comentaba, surge desde el momento en que nosotros tenemos un documento fiscal, en cierta manera, y donde nos damos cuenta si ese gasto que vamos a hacer, esa imputación del gasto, en cierta manera, pues tiene referenciado el tema del IVA exento. Aquí es lo importante, porque aquí es donde se ve, porque en cierta manera, cuando tenemos un documento y tenemos que emitir una exención del IVA, pues ahí se hacen unas acciones dentro del sistema. Y cuando no, también el usuario tiene que hacer acciones en el sistema. Algo bien importante acá con el tema del IVA es de que ahí se recuerdan que en la orden de compra todavía no detallamos nada de IVA. ¿Hasta en qué momento es que nosotros comenzamos a ver el tema del IVA? Es al momento de elaborar el CUR de compromiso. Desde ahí el sistema pues nos limita o en cierta manera pues nos pide referenciar si el gasto que vamos a hacer tiene IVA, exención del IVA, o queremos en cierta manera dejar referenciado el tema del IVA en el registro presupuestario desde ese momento, desde el CUR de compromiso. Ahora bien, veamos y analicemos este caso. Vamos a entrar aquí a gestiones de órdenes. Siempre me voy a trasladar al año 2020. Es ahí donde tenemos nuestra ejecución. O sea, sí o sí. Ok, ahí tenemos las órdenes de compra del año pasado y vamos a buscar este ejemplo real, como les decía, la orden de compra 7095. Y vamos a ver algo bien importante. Y como les decía, en estos momentos, pues vamos a ver este ejemplo como tal y vamos a revisarlo. Y como les comentaba, el tema del IVA no lo vemos en la orden de compra, lo vemos hasta el CUR de compromiso. Veamos el CUR de compromiso. Y analicemos aquí cómo se elaboró el CUR de compromiso. Vamos a darle aquí consultar. Y tenemos ahí la cabecera del CUR de compromiso. Y si nos damos cuenta acá, tenemos un monto de IVA como tal, referenciado aquí de 3,535.71, que ese es el monto del IVA que se registró cuando se inició y se creó el CUR de compromiso. Y pues ahí el sistema hace los cálculos automáticos y encontramos un monto líquido, 32,999.95. Hasta ahí, pues todo pareciera normal, ¿sí? Pero sigamos analizando más este tema del IVA. Me gustaría que apuntáramos este monto del IVA, 3,535.71. Ahí se recuerdan acá que, por ejemplo, si yo quiero referenciar IVA en este gasto como tal, se hace de esta manera. Es decir, en el monto del IVA, dejamos ahí los 3,535.71, pero hagamos el ejemplo que este gasto no vamos a consignarle el IVA. ¿Qué es lo que hace el usuario operador? Lo que hace es de que en esta casilla le coloca 0, porque no quiere desreferenciar el tema del IVA. Entonces, por ahí es donde tenemos que estar muy conscientes que en su momento el que decide si se consigna IVA o en cierta manera se deja con valor 0 es el usuario. Y el usuario es el que lo determina porque él sabe si en su momento esa ejecución del gasto pues necesita una exención del IVA o no. En este caso, vemos que sí se referenció
el tema del IVA por 3.535.71. Ok, excelente. Luego, después de la elaboración del CUR de compromiso, pensemos qué proceso es el que continúa. El que continúa en un proceso normal de ejecución, después de aprobar el CUR de compromiso, continúa el proceso de la elaboración de la liquidación. Ok, entonces revisemos qué es lo que pasó en la liquidación. Voy a entrar acá en el icono de liquidaciones, ¿sí? Y veamos aquí y analicemos qué sucedió aquí en la liquidación. Voy a ingresar aquí al detalle de la liquidación y veamos algo muy importante. Acá vemos otra vez el tema del IVA, 3.535.71, ¿sí? Aquí vemos todo bien con el tema del IVA, pero hay una casilla especial donde se detalla las deducciones del IVA con un código de deducción. ¿Y eso dónde lo encontramos? Lo encontramos aquí, en esta pestañita que se llama deducciones. Hago otra vez hincapié acá. Veamos la cantidad que tenemos en el IVA. Este sí es igual al monto que tenía el CUR de compromiso, 3.535.71. Pero ahora veamos algo bien importante acá. En la pestaña de deducciones, aquí se detalla, el usuario vuelve a detallar el código de deducción como tal, IVA exención, que es el código 56. Pero veamos aquí algo importante. Veamos aquí cuánto fue lo que se digitó en el código del IVA exención. Ahí tenemos 3.525.71. Es decir, que ahí tenemos una diferencia de 10 quetzales. Porque se recuerdan que como se inició operando el tema del IVA, eran 3.535.71. Pero aquí en el tema de las deducciones ya no se colocó ese dato, se colocó un monto menor. Y aquí es donde empiezan las diferencias cuando revisamos las cuentas de orden del lado de la contabilidad. Aquí es donde ya empieza que una diferencia de 10 quetzales, otras de 100, y así podemos mencionar muchísimas otras diferencias, pero es en este apartado donde el usuario que opera las órdenes de compra tiene que estar muy consciente de que aquí todos estos datos deben de cuadrar. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿y esto por qué no lo jala automáticamente el sistema? Ahí se recuerdan que la Universidad de San Carlos, por su mismo giro, digamos, de operaciones que tiene la Universidad de San Carlos, a veces se consigna IVA y a veces no. Entonces es por eso que el sistema actualmente, porque puede ser que eso sea una mejora más adelante, pero actualmente no es así, es que el sistema permite en que en su momento pues se puedan cambiar estos valores. Entonces es por eso que ahí el usuario cuando opere órdenes de compra en este apartado tiene que estar muy atento de que las cantidades cuadren, que sean iguales, porque si no, ahí, del lado de la contabilidad, es donde van a encontrar diferencias en la cuenta de orden débito y en la cuenta de orden crédito, que esos al final, pues las dos tienen que cuadrar con las mismas cantidades. Y por estos casos son que en su momento, pues existen esas diferencias. Ahora bien, ¿qué pasaría aquí si el usuario se hubiese dado cuenta cuál hubiese sido la acción correctiva en su momento? Todo depende hasta en qué nivel vaya. Porque, por ejemplo, si cuando la digitó y cuando se autoriza la liquidación se hubiesen percatado de que ahí estuviese este error, pues sería tan fácil como rechazar la liquidación y modificar la deducción y colocar el monto correcto y pues
continuar con el proceso. Si se dan cuenta después, desde que si ya se aprobó el CUR de devengado, ahí lo que procedería es una reversión. Y luego se haría otra liquidación donde se consignaría correctamente este apartado de monto de las deducciones. Al inicio de esta charla, yo les decía que cuando se formaba la contabilidad es en el momento del devengado. Y veamos, ahí se recuerdan que cuando se coloca esta deducción en el lado de la liquidación, automáticamente eso me va a impactar en un CUR de devengado. Veámoslo si es cierto. Aquí está mi CUR de devengado y yo también lo puedo observar acá, aquí donde dice agregar partidas. Veamos aquí algo bien interesante. Veamos en la partida presupuestaria. Aquí tenemos 3,535.71. Y en las deducciones, vean, está 3,525.71. Ahí tenemos la diferencia de 10 quetzales. ¿De dónde vino? Desde la liquidación, porque esta información al momento de generar el devengado, pues en la casilla de las deducciones digamos, la vincula automáticamente desde la liquidación. Veamos otro ejemplo aún todavía más claro que este. Para eso vamos a usar, de ejemplo, otra unidad ejecutora. Vamos a usar otra unidad ejecutora de la SANCAL. Vamos a usar esta unidad administrativa y vamos a buscar la orden de compra 3701. Aquí tenemos esta otra. Y vamos a ver el CUR de compromiso. Primero el CUR de compromiso. Vean aquí, algo bien importante acá. Aquí en el CUR de compromiso, en los montos ingresados, tenemos el monto gasto de 25,425. En monto IVA, 0. Es decir, que aquí, ahí se recuerdan que aquí el sistema lo calcula automáticamente el IVA. Pero aquí el usuario vino y le colocó 0. Y está bien porque según los documentos que él o ella tuvo a la vista, puede ser que diga que pudo haber dicho, bueno, este gasto pues no consigna exención del IVA. Entonces, dijo, bueno, esto se va a pagar totalmente líquido, los 25,425. No vamos a hacer referencia de IVA. ¿Ok? Entonces, ahí le colocó 0. Es decir, que se va a pagar el monto total, así como lo vemos aquí en monto líquido, 25,425. ¿Ok? Ahí todo al parecer marcha normal. Pero ahora vayamos a ver qué es lo que pasa en la liquidación. ¿Ok? Aquí tenemos esta liquidación. Tenemos dos liquidaciones, solo que una está en estado anulado y esta que está en estado finalizado. La de anulado, pues saben que no tiene ningún impacto. Vamos a analizar la que está en estado finalizado. Y veamos qué es lo que pasa aquí. Detalle de la liquidación. Acá en la factura vemos que IVA también tiene valor 0. Al parecer todo está bien. Pero aquí cuando vamos a ir a ver en la pestaña de deducciones, vemos un código de deducción 56 que es IVA exento.
y aquí se colocó 2.724.11. Entonces aquí va a existir una diferencia del lado de la contabilidad, otra vez. ¿Por qué? Porque en el CUR de compromiso se dejó establecido que no tenía IVA, pero en la pestaña de deducciones de la liquidación, ahí sí se consignó. ¿Por qué? No sabría yo decirles. Pues podría ser ahí que en cierta manera, aquí queda una duda en el aire si en cierta manera este pago procedía, en cierta manera, haberle hecho esta deducción de IVA exención o no, porque al inicio, cuando se empezó en el CUR de compromiso, no se había colocado un monto cero en el IVA, pero aquí en la liquidación sí se consignó en el tema de deducciones el IVA exención. Entonces allí hay otra diferencia. Y esto lo que tiene que tener muy claro las personas que operan SIGES, porque ahí si tienen esas inconsistencias, pues del lado de la contabilidad va a existir una diferencia. Ahora, revisemos los CUR de compromiso, el CUR de compromiso y el CUR de devengado. Veamos aquí el CUR de compromiso en la estructura presupuestaria. Si se dan cuenta, en el monto IVA tenía valor cero, ¿sí? Y el monto total iba a ser el monto, digamos, sin deducción, el que se va a pagar. Ahora, revisemos el CUR de devengado. El CUR de devengado, también en la estructura presupuestaria, el monto del IVA es cero, ¿sí? Pero cuando ya vamos en las deducciones, ahí encontramos la inconsistencia, porque ahí sí se colocó el valor de 2.724.11 de IVA exención. Entonces, ahí hay una diferencia. Aquí también va a impactar el lado de la contabilidad, si en su momento se va a operar así. Por ahí estaba revisando yo que tengo algunos chats por acá, unas preguntas. ¿Sí? Y cabalmente el IC José dice, buenos días, el sistema no me deja aprobar una liquidación, sino no debería de poderse aprobar una liquidación si no cuadra. Sí, correcto, Lic. Lo que pasa era lo que yo les comentaba, que en cierta manera, pues, por la misma forma en que opera la Universidad de San Carlos de Guatemala, que algunas veces sí se paga, sí se registra el tema del IVA y a veces no, o sea, tiene doble comportamiento en la Universidad de San Carlos, es de que ahí no tiene una validación. Posiblemente más adelante, pero eso se va a llevar un proceso, digamos, de análisis conceptual para que en su momento pues se pueda analizar y se puedan incorporar nuevas validaciones para que no nos permita el sistema continuar si en dado momento se establece alguna inconsistencia como las que estamos analizando. Pero eso sería más adelante. Lo que sí se recomienda es de que esto, lo que se esté platicando acá, digamos, en esta charla, es de que sí lo tomen en cuenta las personas que operan SIGES y que ejecutan del lado de la orden de compra y la orden de pago también, porque posiblemente por ahí exista este tipo de registros. Que tengan mucho cuidado en su momento, que sea en cierta manera un proceso de revisión, que tanto la estructura presupuestaria, así como lo analizamos, si tiene consignado el tema del IVA, sea consignado también en las deducciones. Y si no se consigna tema de IVA en la estructura presupuestaria, que tampoco se consigne en la pestaña de deducciones,
Porque aquí ya se dieron cuenta que vimos dos ejemplos muy claros. Uno, que sí estaba el tema del IVA en la estructura presupuestaria y también estaba en la pestañita de deducciones, pero los montos distintos, ¿sí? Y este otro ejemplo que vimos es de que no existía en la estructura presupuestaria el compromiso, ni tampoco en la estructura presupuestaria del devengado, pero sí se consignó en la pestañita de deducciones. Y ahí también van a existir inconsistencias en su momento cuando en cierta manera pues no se revise de esa parte y nos va a causar allí, ahorita ya tendrían que tener lo más claro posible el origen de estas diferencias que podemos encontrar del lado de la contabilidad. Ahora, veamos otros ejemplos. Me gustaría saber, porque aquí ya vamos a pasar del lado del fondo rotativo. Aquí las diferencias surgen con estos dos ejemplos que vimos. Si pueden tal vez existir otra variable. Aquí lo importante es que les quede lo más claro posible que aquí es donde se tiene que revisar. En las estructuras presupuestarias, tanto del CUR de compromiso, del CUR de devengado y en la pestaña de deducciones. Si ahí va todo cuadrado, no hay diferencia, no tiene que por qué causarse alguna diferencia del lado de la contabilidad. Si hay, nos va a causar diferencias del lado del IVA crédito y el IVA débito en las cuentas de orden. No sé si tendrán alguna duda acá del lado de SIGES. Ahora, si no, pues pasaríamos ya a analizar casos de fondo rotativo. No sé si tendrán alguna duda. Aquí Edwin Safrina indica ahí en estos casos que esa solución se ofrece. Al momento, lo que les comentaba, que el lado de la ejecución se revise, que tenga un proceso de análisis, digamos, antes de que se continúe todo el proceso, que se puedan revisar estas variables que yo les comentaba, las estructuras presupuestarias del CUR de compromiso y la pestaña de deducciones a las personas que ejecutan del lado de las unidades ejecutoras, que se revisen. Posteriormente, como les digo, no les quisiera decir que eso se va a corregir o en cierta manera se van a colocar validaciones porque no nos compete, digamos, o no me compete a mí en cierta manera poderles decir eso, pero porque entra en un proceso de conceptualización. Más adelante posiblemente el sistema pues tenga esas validaciones, pero va a ser más adelante. Ahorita que estamos iniciando año y vamos a iniciar ejecución, lo que sí se le recomendaría que en su momento, pues, sí se pueda revisar del lado de las unidades ejecutoras con las personas que intervienen en cada proceso, que se revise las estructuras presupuestarias y la pestaña de deducciones. Bien, aquí Leonardo también escribe algo, dice, lo que quiere decir que el IVA hay que consignarlo tanto en el CUR de compromiso como en el devengado. Cuando proceda, sí, correcto. En la cabecera y en la pestaña de deducciones, correcto, correcto. Toda vez proceda, sí hay que colocarlo, porque era lo que yo les decía. Aquí los usuarios que operan en cada unidad ejecutora, ellos conocen a qué pagos les van a deducir IVA y a qué pagos no. Entonces, cuando existan pagos que en cierta manera pues se necesita dejarle referenciado el tema del IVA, ahí ustedes tienen que decir, bueno, entonces lo voy a dejar referenciado tanto en el CUR de compromiso, en el CUR de vengado y en la pestaña de deducciones. Ahora, si ustedes me dicen, fíjese que este pago no le vamos a dejar referenciado tema del IVA. Ah, ok, excelente. Entonces le colocamos monto cero en el CUR de compromiso, monto cero en el CUR de devengado y en las deducciones pues no se ingresa nada. Pero toda esa lógica tiene que ir de la mano conforme al tipo de pago que se está haciendo.
Ahora escribe aquí el IC José Cifuentes. Dice, se debería elaborar un manual de diseño de cada proceso para evitar esos errores. Fíjense que eso sí es bien importante. Fíjense que dentro de la Universidad de San Carlos sí se debería, en cierta manera, pues tener esas variantes identificadas para que en su momento pues se pueda minimizar ese tipo de errores. Ahora aquí Lionel dice, el sistema permite visualizar e imprimir documentos CUR, órdenes de compra de años anteriores. En nuestro caso del año pasado, sí lo permite, sí se puede imprimir, sí se pueden imprimir, ahí no hay ningún problema. Para eso, pues existe este campito que está aquí arriba, donde dice ejercicio, y ahí nos trasladamos al ejercicio donde queremos, en cierta manera, imprimir. ¿Sí? Lida Odete escribe, disculpen, hay varios tesoreros que no pueden ingresar. ¿Hay alguna manera que permita más de 100 participantes? Fíjense que lamentablemente la licencia que tenemos topó hasta los 100 participantes. Lo que podríamos hacer y recomendar ahí, Lida, tal vez a las personas que no pudieron conectarse porque ya superamos el límite de 100 personas, es de que se podría reprogramar otra capacitación de esta manera. Nosotros con mucho gusto pues podemos brindarle nuevamente esta capacitación a las personas que no lograron como conectarse. Solamente sería ahí que se coordine con la licenciada Cristina. Y pues ahí se agradecería muchísimo de que solo que ingresen las personas que no pudieron conectarse, porque si no, otra vez vamos a sobrepasar ahí el límite de los 100 participantes. Bien, ¿alguna otra duda o continuamos con el fondo rotativo? Ok, ahí estamos, ya terminamos ahí las consultas que nos escribieron en el chat. Entonces, ahora vamos a pasar a analizar del lado del fondo rotativo. Dicho de paso, en el lado del fondo rotativo, ahí sí ya han existido validaciones a nivel informático para que en cierta manera se minimicen estos errores de digitación. Al inicio del año, pues había una parte que se digitaba manualmente y ahí causaban diferencias. Pues ahora ya esa validación la tiene el sistema y ya no va a permitir que en cierta manera pues existan esas diferencias del lado del fondo rotativo. Pero no, ahí sí que no se recomendaría decirles, miren, pero ya no lo revisen. No, aquí siempre tiene que pasar un proceso de análisis y de revisión antes de las aprobaciones. Eso es bien importante que se haga porque ahí vamos a minimizar errores, inconsistencias en nuestro registro. Entonces, aun que existan validaciones dentro del sistema, el operador, tanto el operador como la persona quien autoriza, tiene que, cierta manera, pues velar para que esa integridad de esos datos vayan correctos. Por aquí me escribieron otra consultita, vamos a ver, Leonardo. Dice, si en mi unidad colocamos el IVA en la cabecera del CUR de compromiso, pero no en la casilla de deducciones, y en la liquidación y en el CUR de compromiso se hizo normal. ¿Hay alguna inconsistencia? Era lo que yo les comentaba. Aquí todo tiene que ir de la mano. No puede ir, digamos, o alguna diferencia en algún registro. Es decir, si yo en el CUR de compromiso coloqué, ¿sí? Coloqué IVA, por ende, en el CUR de devengado, en la estructura presupuestaria, debe de ir IVA. Y por ende, tiene que ir en la pestaña de deducciones. Y era lo que yo les decía. Si no lleva tema de IVA, desde el CUR de compromiso, yo le tengo que colocar 0. En la estructura presupuestaria también 0.
del CUR de devengado también 0 y en las deducciones también no se coloca nada, es decir, no se registra nada, ¿sí? No se hace ninguna acción en las deducciones. Bien, vamos a pasar ahora en los casos de fondo rotativo. Otra vez les digo que aquí se tomaron casos al azar y unidades ejecutoras al azar. No, en ningún momento vayan a pensar que aquí estamos señalando errores de las unidades ejecutoras. No, para nada, para nada. Aquí lo que se tomó en cuenta son casos que en cierta manera sucedieron y que en este año, pues 2021, pues podríamos evitar y ir en una ejecución presupuestaria lo más, digamos, con más certera o más acertada, si lo queremos ver así. Ahora, para eso voy a irme al año 2020. ¿Sí? Mija, ¿esto cómo lo cierro? A ver, por aquí escribieron algo. ¿Solo y aquí? José dice... Bien, aquí el IC José escribe, necesitamos saber todo el recorrido de las órdenes de compra y fondos rotativos para ver cuántas personas deben participar en el mismo y las funciones que son necesarias. Para ello, ya que en el año 2020 se trabajó un poco desordenado y con las necesidades lo iban exigiendo. Bueno, aquí ahí se recuerdan que hay un proceso, ahí no me dejará mentir el ingeniero Kulajay, pues por ahí tenemos un esquema de funciones, de personas quienes participan. Sería bueno de que se pudiera revisar ese proceso y lo pudieran actualizar y compartirlo si fuese necesario. Como les digo, aquí alguna modificación es válida. Ustedes ahorita ya saben cómo fue este primer año de ejecución y si se puede corregir en cierta manera ese esquema que ustedes tienen ya definido de la Universidad de San Carlos, no de finanzas, sino que de la Universidad de San Carlos como tal, pues podrían actualizarlo. O en su momento, si se revisa y ustedes consideran que sí, ese proceso se puede en cierta manera volver a validar, pues podría ser solamente que se comparta. Bien. Continuemos con el tema del fondo rotativo. Ok, en el fondo rotativo, el tema, o en cierta manera, el registro de las rendiciones empieza en el FR03. Vamos a ingresar en el fondo. Y vamos a buscar la USAC. Y para eso, pues vamos a usar de ejemplo la unidad ejecutora 203. Ok, aquí tenemos la 203 y vamos a utilizar la unidad administrativa número 4 de ejemplo y vamos a buscar la entrada número 23. 123 es la entrada que vamos a usar de ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos ya nuestro FR03 y veamos dónde empiezan las inconsistencias. Aquí en la consulta del FR03 está esta casilla que dice monto IVA y monto de deducción. Y vean aquí algo bien importante. Aquí donde dice monto IVA, según este FR03 que se está registrando, era de 597.31. Y el monto de deducción son 597.30. Ya se dieron cuenta, hay una diferencia de un quetzal. Y por ahí a la contabilidad le va a quedar una diferencia de un quetzal en sus cuentas de orden.
De aquí es donde se origina. Como les decía, esta validación ya está. Se hizo unas actualizaciones a través de conceptualización para que se corrieran a nivel informático y que esto no pase. Pero, como les decía, no nos confiemos. Siempre antes de aprobar nuestros FR03, por ejemplo, yo soy la persona quien autorizo los FR03. Cuando yo voy a autorizar mi FR03 y veo acá una inconsistencia de estas, así como lo estamos viendo en pantalla, lo que se le recomienda es de que se muestre, digamos, o se documente en cierta manera y que se reporte, ya sea en algún asesor de aquí de finanzas públicas o bien con la comisión CIGES y SICOIN para que se vea a nivel informático cuál es ese problema, qué es lo que pasó, alguna variable que no se consignó en alguna validación, puede ser, porque al final ahí se recuerdan que a nivel informático todo, en cierta manera, pues se tiene que validar para que no quede ningún caso fuera de la validación y que en cierta manera, pues, que logre tener alguna diferencia de estos. Como les digo, esta validación ya está hecha, pero nosotros le recomendamos que siempre antes de aprobar un FR03 se valide estos dos campos. Se revise que no tenga una diferencia en la casilla del monto IVA y en la casilla de monto de deducción. Esto no puede pasar. Si lo vemos así como lo tenemos ahí en pantalla, con ese centavo de diferencia se tiene que reportar, ¿sí? Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿este monto IVA de dónde viene? Viene de todas las estructuras presupuestarias que se ingresaron en las facturas o en los formularios autorizados que se consignaron en este FR03, ¿sí? Igual, el monto de deducción también lo va a ir a buscar el sistema de todos los documentos que se ingresaron en el FR03. Es por eso que estas dos casillas deben de ser iguales, porque una de las casillas impacta a cuentas de orden de tipo crédito y el otro monto de deducción impacta a cuentas de orden de tipo débito. Ahora, aquí están escribiendo, vamos a ver si hay dudas. La diferencia es de 1 centavo, sí, correcto. Muchas gracias ahí por la aclaración, sí, correcto. Dice, gracias, Lick William. Ahora, también escriben aquí, dice, disculpen que en la liquidación de los 0.29, cuando son pagos múltiples, se juega con 1 centavo porque el sistema no lo aproxima. Vean, aquí con el tema esto de las liquidaciones múltiples, aquí lo que se recomienda es de que las proyecciones las hagan. Aquí estamos regresando un poquito a órdenes de compra, ¿verdad? No se me van a confundir porque el tema del 0.29 pues se opera desde el lado de SIGES. Pero en este tema de las liquidaciones múltiples, sí, ustedes tienen que hacer, digamos, un cálculo por separado, si lo quieren ver así en Excel, donde se consignen cuántas liquidaciones múltiples van a existir y que si consignan tema de IVA, porque si no hacen ese cálculo por separado en una hoja de cálculo de Excel, sí sucede esto, que en cierta manera o que me sobra 1 centavo o que me faltó 1 centavo. Entonces eso sí es bien importante de que se haga, digamos, un cálculo por aparte, todas nuestras liquidaciones múltiples, tanto para cuando consignamos tema de IVA y calcular bien cuánto en su momento es necesario colocarle en el monto del IVA del CUR de compromiso, porque no es lo mismo tomar una cantidad
por ejemplo, se me ocurre a mí 80,000 quetzales y aplicarle el tema del IVA, que agarrar 8 pagos de 10,000 y calcularles el tema del IVA. Ahí hay variaciones de centavo. Entonces, cuando nosotros generamos el CUR de compromiso, ahí se recuerdan que el tema y la casilla del IVA es editable. Si yo sé que calculando el IVA en 8 liquidaciones, yo sé que va a ser, por ejemplo, punto 30 y el sistema me está calculando automáticamente, agarrando 80,000 por todo, por el cálculo del IVA en forma global. Yo, por ejemplo, sea punto 29, yo ese centavo en su momento lo tengo que aproximar, porque si no, al final, cuando termine yo de hacer mis liquidaciones, ahí es donde voy a tener variaciones de esos centavos. Por eso les digo que al final ese tema, no solo del 0,29, también de otro tipo de pago que tengan liquidaciones múltiples, sí se tienen que hacer cálculos por separado en una hoja de Excel para que estemos seguros qué monto le vamos a colocar en el IVA en el lado del CUR de compromiso, para que cuando hagamos todas nuestras liquidaciones parciales, al sumar todas, nos cuadre exactamente. Bien, ahora veamos otro ejemplo aquí de fondo rotativo. Vamos a ir aquí a la unidad ejecutora 308. Vamos a ver, unidad ejecutora 308, para ver otro ejemplo. Y vamos a usar la unidad administrativa 1. Y vamos a buscar la entrada número 7. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de fondo rotativo. Vamos a consultar otra vez aquí la cabecera del fondo rotativo y revisemos acá, monto IVA 1360.20 y aquí en monto de deducción 1316.43. Si se dan cuenta, ahí también existe una diferencia. Entonces, esto es lo que se tiene que revisar cuando ya se ingresaron todos los documentos en el FR03, antes de continuar todo el proceso de aprobación, de consolidación, de reposición, estas casillas se tienen que revisar. Estas casillas deben de coincidir con los montos, no tienen que existir diferencias. O en cierta manera está con valor cero ambas, o en cierta manera pues tienen una cantidad ahí, pero las cantidades tienen que ser iguales. Esto es lo que se tiene que revisar del lado del fondo rotativo antes de consolidarlo. Siempre se tiene que revisar aquí en el momento que se autorice esta casilla, estas casillas que tienen que coincidir, no tienen que guardar ninguna diferencia. Por aquí escriben, no siempre serán iguales las cantidades, a veces hay pagos de pequeños contribuyentes sin IVA. Vean, aquí el tema está en que, por ejemplo, si son pequeños contribuyentes, es decir, sin IVA, es decir, que no les hacen exención del IVA. Entonces, aquí lo que se tendría que hacer es quitarles el tema del IVA en las estructuras presupuestarias. Pero en su momento, ahí, en estas casillas del IVA como tal, por ejemplo, si aquí tuviésemos varios pagos que no se hacen exención del IVA, o mejor dicho, no se hace referencia a tema del IVA,
aquí cómo me tendría que quedar estas casillas, con valor cero. Cero en monto IVA y cero en monto de deducción. Y si en dado momento, en esta mi rendición, tengo pagos que tienen exención del IVA, ¿sí? Y pagos que no, la sumatoria de todas aquellas facturas que yo sí les estoy consignando tema del IVA, en esta casilla del monto IVA me tienen que sumar y tiene que sumar exactamente el monto de deducción. Aquí el tema está en que, como yo les decía al inicio, ustedes saben qué pagos les tienen que hacer exención del IVA y a qué pagos no se hace referencia del IVA. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que revisarlo. Aquí, en estos campos, sí deben de ser iguales. Aquí no importa si tenemos casos que sí les consignamos IVA y casos que no. Aquí no importa. Aquí lo que tenemos que revisar es de que estos montos del IVA cuadren. Veamos en algún ejemplo por acá. Vamos a ver. Busquemos una entrada que no tenga inconsistencia. Esta de 19,890. Veamos esto. Veamos acá. Vean, este es un caso real donde no existe diferencias en el tema del monto IVA y monto de deducción. Aquí tenemos cuadradito los 2,139.08 y los 2,131.08 tanto en el campo de IVA, de monto IVA, y en el campo de monto de deducción. Ahí no hay ningún problema, ahí lo tenemos bien. Veamos así rapidito porque aquí el tiempo se va, pero volando. Veamos en un tema de devolución. En el tema de las devoluciones, también tenemos que revisar que estos campos sean iguales. Para eso voy a entrar a la unidad ejecutora 205. Y vamos a usar de ejemplo la unidad administrativa 1 y el número de entrada 123. Perdón, es la unidad ejecutora 203. La unidad administrativa 1, la entrada número 123. A ver si nos aparece. Aquí está. Sí, era la 205. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos una devolución. Esta la estamos tomando netamente para campos, solo para revisar esos campos y tener ese ejemplo, digamos, y que lo podamos mostrar que también en las devoluciones se tiene que revisar esos apartados. Acá, en la devolución, tenemos monto IVA, por ejemplo, 0, y monto IVA exento 21.43. Aquí, por ejemplo, si fuese un caso real, digamos, de este año, y ustedes detectan una devolución de esta manera, es una alerta, donde tenemos que, en cierta manera, documentarlo y reportarlo, que aquí hay una inconsistencia del sistema. Posiblemente sea una corrección de algún fondo rotativo que en su momento pues tuvo problemas, es por eso que aquí la devolución está diferente, que son casos muy atípicos que puedan pasar, no debería ser lo normal
de que tengan esta diferencia en estos campos. Son casos específicos que puedan tener esa diferencia, pero si ustedes están haciendo una devolución, por ejemplo, en este año, y ustedes saben que su fondo rotativo, cuando ustedes iban en el proceso normal de reposición, ustedes están seguros que en las casillas de monto IVA y monto IVA exento estaban cuadradas en su devolución, no debería pasar esto. No debe haber inconsistencia así. Como les digo, si lo detectan, hay que documentarlo y reportarlo, porque no es un caso normal. Bien, aquí tendríamos, digamos, estos ejemplos que les queríamos mostrar el día de hoy para el tema del IVA como tal, del lado de la ejecución, para que en cierta manera todas las unidades ejecutoras que ejecutan tanto del lado de SIGES y de tanto del lado del fondo rotativo tengan estas recomendaciones para que en su momento, pues, en esta ejecución de este nuevo año, pues se puedan minimizar todo ese tipo de inconsistencias que en su momento pudieron existir en el año anterior. Dejo este tiempo ahí abierto para alguna duda. Ahí tenemos los micrófonos también o vía chat. Vamos a hacer las consultas. Aquí está la L, mira que Y entró un chat. Bueno, por ahí Leonel Arriaza pregunta, ¿en qué momento o en qué casos suceden esos casos de devolución? Los casos de devolución, si hablamos del lado del fondo rotativo, porque existen devoluciones también del lado de la orden de compra, de SIGES, estos casos de devolución que hablamos aquí del lado del fondo rotativo surgen en algún momento que cuando ya consolidamos y detectamos un error. Si ya consolidamos y detectamos un error, debemos proceder a una devolución para corregir la entrada que tenemos incorrecta. Las devoluciones del lado del fondo rotativo existen dos métodos. Uno, con boleta de depósito y otro sin boleta de depósito. La primera, con boleta de depósito, es cuando queremos hacer una devolución y ya hicimos el proceso de reposición. Es decir, Caja Central, pues le dimos la instrucción de reposición y en su momento, pues necesitamos hacer una devolución de efectivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un reintegro como tal. Entonces ahí usamos el primer método de devolución con boleta de depósito. El otro método es cuando nos damos cuenta de que existe un error en nuestro FR03, pero ya lo consolidamos. Entonces, para corregir ese FR03 necesitamos hacer una devolución, pero sin boleta de depósito. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al proceso de reposición. Bien, no sé si existirá alguna otra consulta. Si no, pues le dejo ahí el uso de la palabra al ingeniero Kulajay para que nos dé ahí las últimas palabras. Bueno, muchas gracias, licenciado Luis Fuentes. Creo que hay una última, dice Lick, disculpe la consulta para los usuarios de SICOIN y SIGES. Siempre va a ser procesamiento de datos los que van a dar acceso a las funciones. Le pregunto porque DGF y auditoría enviaron una circular. Sí, de hecho lo enviaron a SICOIN DES, pero quienes habilitan los usuarios es procesamiento de datos. Entonces sería, les voy a mandar el correo donde los que no han enviado todavía lo pueden hacer a tpd.corres@usac.edu.gt. Tienen que solicitarlo con oficio dirigido a la ingeniera Mayra Corado,
que es la jefa de procesamiento de datos. Esto basado en una normativa que se envió el año pasado a través de una circular. La circular fue enviada indicando cuál es el procedimiento para poder solicitar una función, para poder resetear la clave de un usuario. Eh, eh, Anteriormente, sí, efectivamente, iban todas las solicitudes dirigidas a auditoría. Sin embargo, a través de esa circular que envió la Dirección General Financiera, se dan los lineamientos tanto para reseteo, asignación de nuevas funciones, dar de baja a un usuario y dar de alta a los usuarios. Esto con el objeto de Contraloría, porque como ya entramos a un sistema que está, pues puede ser auditado por la Contraloría, entonces tenemos que tener procedimientos bien definidos al momento de que nos quieren auditar, en qué momento se crea un usuario, en qué momento le habilitaron las funciones, entonces todo eso pregunta la Contraloría. Y si no tenemos el documento de soporte donde nos visitaron la creación, podríamos tener problemas. Entonces, sí, lo pueden hacer ahí. Y luego dice, el puede explicar en qué parte del psicoíndice puede consultar la factura que contiene la inconsistencia que da como resultado la diferencia entre IVA, fondos rotativos. Gracias. Ok, fíjense que ahí es bien interesante esa pregunta, porque cabalmente uno piensa y dice, bueno, aquí habrá alguna factura que en cierta manera provocó esa diferencia en el fondo rotativo. Pero vean, en este caso del fondo rotativo, esperemos ahí que todas las validaciones que se corrieron y las actualizaciones que están actualmente ya desarrolladas en el fondo rotativo, pues que no existan esas diferencias. ¿Por qué? Porque vean, aquí en el fondo rotativo, según lo que estuvimos ahí analizando, qué posibles diferencias o por qué existieron esas diferencias. Fíjense que lo interesante aquí es de que no encontramos diferencias en las facturas, sino que es como que en las sumatorias de todas las facturas donde el sistema pega, digamos, ese valor, esa sumatoria en el monto, ya sea en el monto IVA o en el monto IVA exento. Pero como les digo, no es de que exista una diferencia como tal en una factura, sino que es cómo toma el sistema en cierta manera ese monto y lo coloca en la pestañita de monto IVA o en la pestaña del IVA exento. Como les digo, no hay una, digamos, si vamos a revisar en las facturas, no va a haber una inconsistencia como tal, porque al final, les digo, esta información la captura automáticamente el sistema, es automático, esa sumatoria la hace automática y la coloca en estas pestañas de monto IVA y monto IVA exento. En la mayoría de casos no hay una factura como tal que está provocando una diferencia. Para estos casos que yo les comento que hay una diferencia en monto IVA y en monto IVA exento. Hay otros casos que yo puedo revisar en el monto IVA y están cuadrados. Por ejemplo, monto IVA 21.43 y en monto IVA exento 21.43. Ahí sí puede existir una diferencia en un IVA que el usuario, por ejemplo, sí se tenía que consignar IVA, pero por error se le olvidó y le colocó 0. Ahí sí podemos decir que hay una diferencia en facturas. Pero en estos casos que analizamos, realmente diferencias en las facturas no habían, no se encontró, sino que fue una inconsistencia que el sistema pues generó al momento de hacer la validación. Como les digo, actualmente ya se corrieron actualizaciones dentro del sistema, no debería de pasar, pero sí le recomendamos a las unidades ejecutoras que en su momento cuando operen sus FR03, sí revisen estas dos casillas, monto IVA y monto IVA exento del lado del fondo rotativo, para que, como les digo, si falló la validación, ustedes lo detectan, lo documentan y nosotros ya lo vemos a nivel informático para que se corrija. Entonces, ingeniero, no sé si habrá alguna otra duda. Sí.
Vamos a ver, buenos días, disculpe, hay otra forma de revisar diferencias de IVA en fondos rotativos. Yo creo que es el reporte de IVA comportamiento exento, Lique Díaz, Lique Fuentes, perdón. Correcto, ingeniero. Ahí el reporte de IVA exento, ahí podemos consultarlo. Por ahí la licenciada Odette dice que tiene varias dudas. Fíjese, Ligda, que sería bueno que se tocara ese tema directamente, digamos, en las dudas del lado de la conta, pero yo consideraría, Ligda, que tal vez se tomara en cuenta otra reunión virtual donde solo participe la contabilidad de la USAC y no las unidades ejecutoras, porque ahí hay muchos temas que se van a tocar del lado de la contabilidad que realmente las unidades ejecutoras no lo ven. Entonces yo le recomendaría a Ligna Odena que tal vez a través del ingeniero Kulajay pues se pueda coordinar una reunión específicamente para temas de la contabilidad en temas del IVA crédito y el IVA débito. Sí, ok. Bueno. Okay, entonces no sé si yo veo que ya no hay más dudas. Inge, ok. Inge, buenos días. Buenos días a todos. Sí, buenos días. Inge, fíjese que le mandé a su WhatsApp un link para ver si usted lo puede compartir con ellos para que puedan anotarse por la asistencia de esta capacitación, si usted fuera tan amable. A mi WhatsApp, bueno, voy a verificar. Esto, vamos a ver. Ya. Esto es solo para tener el listado de los participantes, ¿verdad? Que nos sirve a nosotros para soportar nuestras actividades. Ahí lo coloqué en el chat para todos. Bueno, para estimados tesoreros. El día de hoy, ¿verdad? Sí, ahí. El día de hoy y luego coordinamos una nueva reunión. A todos los tesoreros que estuvieron el día de hoy por acá, si nos pudieran hacer el favor de llenar este formulario que les dejé acá en el link del formulario para verificar pues su asistencia. Esto le sirve prácticamente al personal de finanzas para indicar el tiempo invertido y a quienes se les capacitó. Gracias, Inge. Ya se los mandé a todos. Pero vamos a ver, permítanme. Vamos a ver a todos, sería el link. Aquí está. Ahí está, ya me informa, me indican ahí si ya les aparece el link. Sí lo vemos, Inge. Sí lo ven, ok, nítido. Entonces, voy a agradecer ahí que tomen nota de ese link y si se pueden anotar ahí, porque prácticamente es un formulario que maneja mi firma para llevar un control. Control de ellos, ¿no? Ahí sí. Pues les voy a agradecer muchísimo ahí si podemos colaborar con ellos para que ellos puedan pues, reportar las actividades que ellos desarrollan. Entonces, si no hay más dudas, pues yo creo que damos por concluida la participación y pues agradecemos mucho la participación de cada uno de los tesoreros, ahí los que estuvieron bien puntuales, felicidades y sé que algunos no pudieron conectarse, ya el personal de LinkedIn pues se compromete pues, a realizar una segunda capacitación. Yo les voy a enviar siempre el link y en el link les voy a indicar el correo, les voy a indicar favor remitirlo al personal o a su personal o hacer caso omiso de esto, los que ya participaron y los que no participaron, pues entrar a este link. De esa manera les voy a suplicar ahí para que nos apoyen, para los que ya se conectaron a esta capacitación, ya no es necesario, ahora los que no, si los que se quedaron fuera, pues, lastimosamente hoy fue nuestra primera capacitación y pues la plataforma que se utiliza en mi fin es Zoom. Pues no sabía yo que no tenía restricción, nuestra plataforma no tiene restricción, pero hay un problemita ahí